hablemos claro. Hoy es un día muy especial donde tenemos el privilegio de contar con el embajador de Cuba en el Paraguay, el señor Francisco Fernández Peña. Él es recibido de la Universidad de La Habana, es también periodista recibido en la Universidad de La Habana. Le cupo muchas actuaciones en el mundo exterior, fuera de Cuba, y hoy lo tenemos acá en el Paraguay, que en particular para mí su presencia es muy importante por cuanto que representa la dignidad de un pueblo. Pocos pueblos tienen una conducta digna como la del pueblo cubano. Está soportando un bloqueo de muchísimos años y lo llevan con dignidad y lo saben llevar en donde el pueblo cubano no pasa hambre, tiene satisfechas sus necesidades principales como la salud, la educación. En La Habana uno se encuentra con personas de muy alto nivel intelectual. Y yo tengo el privilegio de que cuando estuve en el Senado y como presidente del Partido Revolucionario Febrerista, haber obtenido que el primer cónsul cubano acá, la reanudación de las relaciones diplomáticas, presidente de la República fue Guasmosi, y obtuvimos que primero las relaciones consulares. El primer cónsul que vino acá fue Fernández Vilela, y después de eso obtuvimos el reconocimiento pleno en las relaciones diplomáticas, donde ya vino el primer embajador, y en el Partido Revolucionario Febrerista le hemos recibido al canciller cubano de aquel entonces, Roberto Robaina. El gobierno no quiso recibirlo en el palacio, entonces tuvimos que recibirlo nosotros en el partido. Y a mí me cupo la oportunidad de llevarlo a Roberto frente o junto a todos los presidentes de todos los partidos políticos en el Paraguay. Y fue aquello un acontecimiento extraordinario, como la presencia de Fidel Castro acá en el Paraguay. Entonces, mi querido embajador, la satisfacción plena de contar con su presencia hoy y conversar del sufrimiento de ese pueblo, del bloqueo que está recibiendo desde hace muchísimos años por parte del imperio, hablar de lo que es Cuba, que mucha gente desconoce. Desconoce incluso de que Cuba tiene la mejor playa del mundo, la de Varadero, en donde felizmente muchos paraguayos ya fueron allá. La mejor playa del mundo, por su limpieza y porque es una playa cristalina. Entonces, con esta pequeña y breve introducción, le doy el uso de la palabra, embajador. Bueno, ante todo agradecer su gentileza y la posibilidad de dirigirnos al pueblo paraguayo, pueblo que tiene una tradición. Y decimos esto porque para nosotros es doble orgullo. El asunto de la tradición, habiendo escuchado el programa precedente y además estando presente en la Biblioteca del Congreso, en ese formidable acto que hubo reivindicativo histórico para que se reconozca el genocidio contra el pueblo paraguayo, conversando con el ingeniero Canesi,
veíamos la importancia para nuestra América, esa definición que hizo José Martí. Nuestro primer cónsul. De eso también podemos hablar. Nos unen muchas cosas en la historia. Y ya que lo mencionó, José Martí se convierte en cónsul de Paraguay a propuesta de José de Couto, periodista, político, abogado, igual que él, y es aprobado por Juan Centurión, secretario de Relaciones Exteriores. Y le hacen una pregunta sobre Paraguay. Como Martí fue poeta, escritor, pensador, filósofo, y dice, no, de Paraguay no se puede hacer un poema, se debe hacer un canto. Y todavía está muy fuerte allá la vida. Estábamos hablando 10 años después de la Triple Alianza, de la guerra de la Triple Alianza. Y para él fue un compromiso muy importante haber representado a Paraguay, a Uruguay y Argentina después de la Conferencia Monetaria de Washington. Y también existe otra frase que subliminalmente dice de la importancia que él le concedió a representar a Paraguay, cuando dice que solo renuncié al cargo para ir a dirigir la guerra de independencia de Cuba. Esos son lazos que se fueron cultivando y en la historia, recientemente en la Cancillería aquí de Paraguay, con la que tenemos excelentes relaciones y estamos cultivando la cooperación en archivos históricos del servicio diplomático, y encontramos la primera carta que el presidente de entonces, reconociendo en 1902 a Cuba como república, es el primer antecedente para después en 1911 el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y también ahí se escribió historia, hasta que con el triunfo de la Revolución Cubana eso se reivindicó. Desafortunadamente hubo un periodo ahí de impasse, de ruptura, promovido por Estados Unidos, al considerar que era incompatible nuestro sistema político revolucionario de democracia participativa con la democracia representativa, pero que la historia nos dio la razón, y en los años 70 para los 80 la OEA reconoció que había sido un error esa resolución de expulsarnos, de suspendernos del sistema, y entonces en la historia queda que se reconoce nuestra participación en el sistema interamericano de naciones como nación soberana, y dentro de ese contexto hemos trabajado estrechamente por las relaciones respetuosas, amistosas, de concertación política, sin ideologizar las relaciones. Claro. Y ha sido posible establecer varios proyectos de cooperación. Ahí lo dejo, no sé qué comentario le merece, pero creemos que sí, que Cuba ha cumplido con ese legado martiano, bolivariano, de nuestra América, y de fortalecer nuestros vínculos como naciones latinoamericanas. Y nosotros reconocemos eso, embajador, tanto que reconocemos la solidaridad del pueblo cubano, que su gobierno, ya por el año 1983 al 88, yo le escribí una carta a Fidel Castro y a los 8 días recibí la contestación. Yo le solicitaba la colaboración de que pudiéramos enviar estudiantes paraguayos para estudiar medicina
en Cuba. A los 8 días recibo la contestación y ya me pide que remita a los 5 primeros estudiantes. Era más o menos septiembre y acá en noviembre recién las clases terminan. Entonces los 5 estudiantes seleccionados de familia humilde tuvieron que dar exámenes extraordinarios para ponerse al día, terminar la carrera secundaria y fueron allá. Los 5 son médicos, estudiaron en la Universidad de Cienfuegos. La rectora incluso de la Facultad de Medicina de allá vino 2 o 3 veces al Paraguay a colaborar con nosotros porque después de los 5 médicos, nosotros le dimos a los gobernadores la posibilidad de que dentro de sus gobernaciones fueran remitidas a Cuba para estudiar medicina a aquellos hijos de campesinos, aquellos que no tenían medios económicos para proseguir sus estudios universitarios, fueron, y hoy tenemos, no sé si un centenar, pero más. No, son más. Eso empezó así porque, a ver, no se había creado todavía la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue un sueño que Fidel hizo realidad en 1999. Ya yo conozco varios de los médicos paraguayos que son incluso de esas promociones anteriores a 1999. Tengo entendido que la actual secretaria general del Sindicato Nacional de los Médicos sí, es residida en Cuba. Sí, se recibió en Cuba y es de Cienfuegos, estudió en esa provincia. Del 93 al 98 fueron los primeros y después fueron varios. Y también, sí, el doctor Arturo Rabito, hay muchos que además tuvieron un papel importante después en que se les reconociera el título, porque no había experiencia anterior de ese tipo de cooperación, pero con el tiempo al final podemos totalizar un total de 1.200 y un poco más de egresados de Cuba, la mayoría médicos. Yo no sabía que eran tantos. La mayoría doctores, pero hay también licenciados en cultura física, hay arquitectos, enfermería, hay ingenieros, hay distintas especialidades, psiquiatría, sí. Hay varios. Conozco a muchos de ellos. Una indígena que llevamos del Chaco, ella se recibió de enfermera allá. Actualmente, por ejemplo, de allá hay varios que son secretarios de salud, incluso en los departamentos. Conozco al caso de la doctora Cintia Obando en Amambay, anteriormente Cristian Núñez. Acá en Presidente Hayes, el doctor Ariel Escandriolo. La directora del Hospital Regional, Verónica Escobar, su esposo. Conozco, yo estoy como en 6 grupos de WhatsApp de doctores y profesionales graduados en Cuba, que es un orgullo que la mayoría de ellos, los que no tienen cargos en el sistema de salud pública, también trabajan en el APS, en el área primaria de salud, y en las unidades de salud familiar. Eso realmente es una retribución a los estudios que tuvieron y su compromiso con la medicina, con el pueblo. Y es algo que en estos momentos estamos tratando de retomar y fortalecer las relaciones de esos egresados de Paraguay y de otros países con la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hay proyectos que han sido, diríamos, un símbolo del altruismo profesional, como marchar voluntariamente a otros países en tiempos de pandemia e ir agrupados como Brigada ELAM. Quiero decir que eso es un proyecto que no muere, que tiene una vigencia extraordinaria y del cual nos sentimos orgullosos. Tiene cada razón. Entre esos 5 primeros que enviamos para estudiar medicina en Cuba, uno de ellos es hijo de un talabartero de una ciudad que se llama Orqueta. Ya no recuerdo el apellido, pero fue el mejor egresado de su promoción entre todos los estudiantes de medicina de toda Latinoamérica que estaban en Cienfuegos. Bueno, tal vez nos escuchen el programa y se comunique con nosotros. Ojalá.
Ojalá. O sea que nosotros tenemos, embajador, mucho que agradecer a Cuba y nuestros lazos de amistad deben ir perfeccionándose porque tenemos muchas cosas que aprender el uno del otro. ¿Cómo no? Y sobre todo la gravedad de la situación en que se encontraron, los periodos muy difíciles que pasaron los cubanos. Yo estuve en una oportunidad allá cuando no había luz eléctrica y la gente se desarrollaba sus actividades a la luz de la vela. Esa década fue muy dura, la década de los 90. Cuando nosotros explicamos eso y le decimos que fue el periodo especial, mucha gente no entiende, ¿no? Y es que Cuba en su proyección económico-social, teniendo en cuenta que había un recrudecimiento del bloqueo después que cayó el campo socialista, con el cual teníamos 25 países que teníamos un sistema de comercio, de cooperación económica, política, equitativo. Todo se fue de un solo golpe. Quedamos con menos del 80%, menos del 15% de capacidad de importación y de exportación, y tuvimos que labrar el destino una vez más con nuestros propios recursos y con la ayuda de aquellos países que quisieron y pudieron ayudar. Y Fidel le puso el nombre de periodo especial en tiempo de paz, porque había un periodo especial también para tiempo de guerra. Y dentro de las cosas que se legislaron y se consensuaron con el pueblo, estaba la posibilidad de opción cero. Entonces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Es que teníamos la concepción de que pudiera el país llegar a tener cero combustible por el bloqueo y tenía que seguir funcionando. Y de hecho funcionó, porque no se podía arar la tierra con los tractores que podíamos producir nosotros mismos, y se araba con bueyes y caballos. Y no había mercado para el fertilizante, y fertilizábamos con nuestros ingenieros y nuestros especialistas con estiércol de la res. Y siempre se buscaron opciones para salir adelante. Una convicción fuerte basado en que había un consenso social y la defensa de un proyecto que demostró que era superior en muchos sentidos. Usted hablaba de la salud, pero nosotros, yo soy producto de esa generación. Yo tenía 5 años. Mi papá combatió en la sierra junto a Fidel para conquistar el triunfo revolucionario, que se había tratado de hacer por la vía de democracia representativa. Y cuando el dictador Batista se dio cuenta que podía perder las elecciones en el 52, destruyó todos los partidos. Entonces es cuando Fidel, estudiante universitario, que estaba la militante del partido ortodoxo, se suicida su presidente porque fue una atroz medida de la dictadura. Su consigna era vergüenza contra dinero, contra la corrupción administrativa existente. Y entonces Fidel plantea que se agotaron todas las posibilidades por la vía democrática, pero que el pueblo no iba a ceder en su empeño de ser libre y soberano, y se acudió entonces a la lucha armada. Sufrió cárcel, hubo de todo, muertes, tortura, exilio, pero regresaron con una promesa debido a la amnistía cuando salieron. Esa generación que se le llamó generación del centenario, pues fue en 1953, a 100 años de haber nacido Martí, que él lo designa, lo nombra en el juicio que le hacen y que él mismo se defiende y pasa la historia como el alegato, la historia me absolverá. Lo define como autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, de la generación esa del centenario, que van y regresan con la promesa cumplida cuando dijo en el 1956 seremos libres o mártires, y regresaron el 25 de diciembre, salieron de México para ir a las montañas
a la última parte de la liberación hasta el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59. Quiere decir que ahí hay una parte grande de la epopeya que es lo que nos permite después avanzar de forma soberana, pagando un precio por el orgullo y la prepotencia del imperio. Pero con dignidad. Con dignidad. Embajador, nos dicen acá una pequeña pausa. Continuando con nuestro programa y con la presencia del embajador, el señor embajador cubano, vamos a manifestar nuestra complacencia por la colaboración que hemos recibido del gobierno cubano en cuanto a la formación de nuestros médicos en forma totalmente gratuita. Recuerdo incluso una anécdota, señor embajador. Un joven del departamento de San Pedro, de Nueva Germania. Hay una población que se llama Nueva Germania. Y de allí él iba al colegio aproximadamente 30 kilómetros hasta Santa Rosa a pie. Y volvía a su casa a pie. Terminó la secundaria y me pidieron para que tuviera la oportunidad de seguir sus estudios en Cuba, de medicina. Y estaba acá, en ese momento, la rectora de la universidad, ¿cómo se llama? De Cienfuegos, sí, es Cienfuegos. Y hablé con ella, le traje al joven, hoy es brillante médico que está trabajando en el Centro de Salud de Santa Rosa. Y nos encontramos con el siguiente problema. No hablaba casi el español. Casi no hablaba el español. Yo del Partido Federalista le traía a ese mozo, le llevaba hasta el Senado donde ejercía mis funciones y le decía esto tenías que decir y no podía contestarme. Por ejemplo, se le iba a preguntar, ¿por qué querés ir a estudiar? Yo le decía que quería ir a estudiar medicina porque acá no tenía medios económicos y que él quería ser médico. No me iba a contestar. No había caso. Le llevé 2 o 3 veces conmigo hasta el Senado y no me contestó. Hasta que se me encendió la lamparita. No puede contestarme en español. Entonces le pregunté en guaraní, él eres José La Cuba. Y la contestación y de inmediata y una contestación correcta. Entonces su problema fue eso. Y los cubanos, en conocimiento de esa situación, le pusieron en la universidad un profesor de castellano. Tengo una carta que me envió él en donde decía Shepi Koshe en guaraní. Quiere decir, yo soy yo. Y se recibió de médico. Y hoy está ejerciendo la medicina en el departamento de San Pedro. Yo creo que eso es positivo porque la cultura es la instrucción, la cultura, la educación, la medicina, todos son el deporte, son cosas que nos unen. Creo que también en cierto sentido, y si me permite, para darle visibilidad a lo que estamos haciendo, para que el público no vea que solo es historia, ¿no? Siguiendo con ese ritmo, por ejemplo, hubo muchos becados, más de 20, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que se fue creada por Fidel García Márquez, el escritor colombiano. Y en estos momentos hay 4 becados de Paraguay allá. Y no solo eso, está contratada una egresada de esa escuela paraguaya como jefa de cátedra en la Escuela Internacional de Cine. Eso es posible porque, para hablar muy resumidamente, en el área cultural, el ministro Rubén Capdevila fue a Cuba el año pasado
tuvo una excelente visita en el marco de un evento internacional y un programa bilateral. Estamos a punto de firmar un memorando de entendimiento para la cooperación en el área cultural que va a incluir unas 10 actividades en teatro, cine, en alfarería, hay cosas de patrimonio cultural, dándole visibilidad a cosas que se pueden hacer entre los dos países. Y no solo eso, la viceministra de Salud también fue a Cuba el año pasado, la doctora Lida Sosa, a la Convención Internacional de Salud. También tuvo un excelente programa allá, tuvo también la oportunidad de tener un programa bilateral y de ahí estamos también próximos a firmar otro acuerdo donde se está hablando de 3 áreas en salud que pudieran concretarse. La atención al adulto mayor, transferencia de tecnología en implante coclear y la posibilidad de que médicos paraguayos pudieran cursar especialidades en Cuba, ya graduados. Eso se está conversando. También tenemos en educación, la viceministra Zulma Morales fue a Cuba, al Congreso de Pedagogía Internacional, recientemente, y también se está conversando para firmar un acuerdo de cooperación en lectura comprensiva, una forma de perfeccionar o perfilar el nivel de interpretación en niños de 5 a 11 años, en enseñanza primaria. Y son programas que le dan contenido a la relación bilateral, tienen una importancia, una proyección social y nos permite seguir avanzando en una dinámica positiva. Incluso a nivel de Cancillería también tenemos 3 acuerdos en proceso. Está casi listo para firmarse un acuerdo en materia jurídica de traslado de personas condenadas, para que una vez terminado una parte de la sanción puedan trasladarse al país de origen y cumplir. Se está hablando también posiblemente más adelante de un tratado de extradición. Tener en la materia jurídico-penal un grupo de instrumentos que sirven para darle contenido que sea viable al relacionamiento entre los países. Estamos trabajando, como lo decía, en la parte de archivos diplomáticos históricos y también tenemos listo para la firma un memorando de entendimiento para la cooperación científico-académica entre las academias diplomáticas. Bueno, por lo tanto, quería darle un contexto, ¿no?, a lo actual que estamos trabajando, que debe ser el legado a que un diplomático aspire en su periodo, no solamente quedarnos en la parte diplomática, diríamos, protocolar o de discurso, ¿no?, sino darle un contenido social a la obra de los dos países. Qué bueno. Qué bueno. Ustedes tienen un sistema de salud admirable. El tema de la atención a la familia, donde cuadra por cuadra tienen ustedes el historial de cada uno de los habitantes de esa cuadra, que facilita naturalmente la atención médica, es único en el mundo, es extraordinario. Y fue lo que nos salvó en la pandemia de COVID. El esfuerzo que hicieron nuestros científicos. Nosotros sabíamos que por el bloqueo de Estados Unidos, que no hemos hablado a profundidad de eso, si usted desea podemos darle una breve pincelada, actualización de eso. Es muy complejo, eso requeriría más de un programa, pero sintéticamente lo podemos resumir. Pero quería resaltar eso que usted dice. Nosotros sabíamos que no íbamos a tener acceso a las vacunas internacionales y
los científicos cubanos se pusieron en función de eso, desarrollaron 5 candidatos vacunales en menos de un año. 3 de ellos son vacunas ya y se están ofertando a decenas de países. Eso nos salvó en estos momentos, bueno, desde hace muchos meses ya dejó de ser un peligro, aunque a nivel mundial hay rebrote, pero la efectividad de esas vacunas han demostrado que es más de un 90%. Tuvimos que enfrentar hasta en eso el efecto del bloqueo. Primero nos decían que no era científico y nosotros tenemos un organismo que hasta es capaz de certificar otros institutos de vacunas y de equipos médicos a nivel internacional. Después atacaron de que no, que eso de combinar vacunas tampoco era científico. Lo hicimos con buen resultado y después la Pfizer, las demás también combinaron. Después atacaron con las dosis, que si por qué 3 dosis que no servían las vacunas cubanas. Después todas las reconocieron que había cientificidad en eso. Por último atacaron con la vacunación de los niños. Nosotros fuimos el primer país en vacunar el 100% de nuestra niñez, pero no solamente de 5 a 11 años. Nosotros lo hicimos de 2 años en adelante. Y se están haciendo estudios para vacunar en edad de bebito, o sea, lactantes. Entonces, realmente sí, hay un resultado, pero a nosotros nos gusta contextualizar, porque ese resultado no sale de la nada. Como no sale de la nada haber eliminado el analfabetismo. No sale de la nada tener más de 80 deportistas que han sido medallistas olímpicos. Sí. Entonces, eso es un sistema que funciona, no como me decía alguien, un periodista que me hacía una pregunta, bueno, pero el modelo funciona. Digo, bueno, si no funcionara, no tuviéramos esos resultados. No hablaron del PPG. El PPG es una cosa también. Por el colesterol. Exactamente. Sí. Pero, a ver, hay otras cosas que son importantes. Mire, nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando vimos aquí en diciembre anunciar en la televisión un medicamento paraguayo, 100%, el Remdesivir. Y fue también resultado de la colaboración, de la cooperación económica y de negocios que hicimos. Se importaron insumos biotecnológicos, que eso es otra de las genialidades que tuvo la dirección de la revolución en desarrollar desde la década del 90, en plena crisis económica que estamos tratando de salir adelante, desarrollar ese frente. Y tenemos una industria farmacológica de biotecnología que es ejemplo mundial, es un modelo y la estamos compartiendo, porque eso es lo que usted decía del internacionalismo, de la solidaridad, es ponerla Nosotros en plena COVID estábamos ofertando nuestras vacunas a la tercera parte del valor que ofrecían las transnacionales, para que países pudieran, incluso países del sur, como se dicen en los términos de la ONU, pudieran tener acceso y que su población no tuviera que pagar altos precios. Entonces, esa convicción de altruista, de la solidaridad, de la deuda de gratitud que tenemos con la humanidad, nunca hemos renunciado ni vamos a renunciar a ella, a pesar del bloqueo. Me gustaría hablar un poquito más del bloqueo, embajador, si no le causa molestia. No, que va. Porque hay algo, y empecemos por ahí tal vez, si usted está de acuerdo. Se habla tanto del bloqueo que en programas de radio que me han invitado y después de analizarlo en detalles, ha habido radioyentes que han llamado para decir gracias porque yo no sabía qué era el bloqueo. Entonces se piensa que es hasta político y que es una defensa de la revolución para decir que no aceptamos esto o lo otro. Y no. Hay una frase de Lester Mallory, que era el subsecretario de Estado en Estados Unidos,
después del triunfo de la revolución, que fue lo que encuadra perfectamente lo que es el bloqueo. Y él dice, tenemos que desarrollar medidas urgentes, discretas y efectivas que causen hambre y desesperación y que generen una oposición contra el gobierno revolucionario de la isla, para así nosotros poder justificar el resto. Eso fue filosóficamente la definición de lo que han sido 62 años de intentos de exterminio, porque, bloqueo es 3.478 personas muertas, víctimas de ataques terroristas desde territorio de Estados Unidos, y 2.099 incapacitados físicos por esas guerras locales que antes se le decían conflictos de baja intensidad, como quiera, incluyendo una invasión mercenaria en 1961. Y el bloqueo desde ese año hasta 1992 fue un decreto ejecutivo. Quiere decir que cualquiera de las administraciones norteamericanas de un plumazo pudo quitarlo. Pero vinieron los neocons, cuando la época de los Bush, los republicanos más conservadores, y se dieron cuenta que había que codificarlo como ley del Congreso para evitar que alguien lo pudiera levantar así por un decreto. Y es cuando surge la ley llamada Torricelli en el 92, que codifica. Ahora, la esencia de esa ley, no vamos a aburrir a la audiencia, era impedir que cualquier empresa filial de una casa matriz en Estados Unidos le pudiera vender insumos de alimentos y de medicina a Cuba, y era sancionada, y se le aplicaba la llamada acta del comercio con el enemigo. Es decir, que aunque tenga relaciones diplomáticas con Cuba, eso es una incongruencia total con el derecho internacional, usted declare enemigo a ese país y entonces le aplique un acta de comercio con el enemigo. Quiere decir que sanciono al que lo haga. No fue suficiente, sobrevivimos a eso. Es verdad que pasamos mucho trabajo, sufrimiento, ansiedad, molestia, desabastecimiento, problemas para llevar adelante precisamente este proyecto de salud, de cultura, de educación, pero no bastó. Y en 1998 se crea, tiene un nombre como de 3 renglones, pero no lo voy a aburrir. Nosotros le decimos la ley Helms-Burton, un republicano y uno de la Cámara de Representantes y un senador, que en esencia, con 4 capítulos que tiene esa ley, el primero tiene 160 medidas para desmontar el socialismo en Cuba. El segundo capítulo es cómo devolverle las propiedades nacionalizadas por ley, que fueron a propiedad pública al triunfo de la revolución, la tierra, la fábrica, la educación, las escuelas, los hospitales, cómo devolvérsela a los dueños. Y eso le ha complicado hasta el sistema de justicia, porque hay descendientes que quieren aspirar. Entonces, además de que tienen que derrotar la revolución, tienen que ver, porque ya no tienen derecho, ¿no? Y 2 capítulos más, el 3 y el 4, que sanciona a terceros. Viola las leyes de los países, porque es extraterritorial. Ninguna ley está prevista nacional que cause efecto en otro país. El bloqueo sí. Y puede sancionar a un Estado, a una empresa, a una ONG y a una persona, natural o jurídica, por tener comercio, y eso se extendió después a transacciones financieras. Por lo tanto, nosotros decimos, no es embargo. Embargo, usted y yo tenemos un problema, yo le embargo este vaso hasta que usted me liquide una deuda y punto. No, es un bloqueo. Es un término de tiempo de guerra aplicado en tiempo de paz. Por eso contradice el derecho internacional y clasifica como crimen de lesa humanidad, porque está generando un exterminio, además dicho por un secretario
su secretario de Estado, no está dicho por alguien de la sociedad civil. Y así ha sido en esto. Para que tengan una idea, con esto termino y podemos aclarar cualquier pregunta o algo. El bloqueo en estos momentos le cuesta a Cuba diariamente 15 millones de dólares. Son 474 millones en un mes. En un semestre son 3.600 millones. Son billones de dólares que cuesta. Y como usted lo vea, si lo quiere en gastos corrientes, se lo quiere en respaldo de oro, pero son billones de dólares en 62 años de aplicación. El bloqueo humano más largo de la historia de la humanidad. Extraordinario, extraordinario conocer para sentir en carne propia la solidaridad que debemos con Cuba por esto que están padeciendo. Esto es inadmisible que en esta parte del tiempo de la humanidad tenga que darse. Pero con posterioridad vamos a desarrollar también el bloqueo que se hizo sobre sobre Rusia. Una cosa similar, con la diferencia de que Rusia es un país altamente desarrollado que no sintió los efectos que sintió un país americano. Entonces, le damos otra pausa y continuamos después, embajador. Del embajador cubano, vamos a proseguir para escucharlo. Este tema lamentable que hasta hoy se da en el mundo internacional, que es el bloqueo a Cuba, bloqueo económico por sobre todas las cosas, y que tiene sus repercusiones en todos los aspectos de la vida humana. Aún así, sobrevive. Y le escuchamos, embajador. Es interesante lo que usted dice de esa perspectiva, porque fíjese que 185 países en la ONU votaron en noviembre contra o a favor del levantamiento del bloqueo. Solo se oponen Estados Unidos e Israel. Es algo que la comunidad internacional reconoce que es un crimen, es genocidio. Pero esto tiene muchas facetas, muchas aristas. Fíjese que es una de las pocas leyes o resoluciones en la ONU que dice quién es el que lo aplica y a quién se lo aplica, y le pone nombre y apellido. Es decir, bloqueo económico, financiero y comercial impuesto unilateralmente por Estados Unidos a Cuba. Si se busca en la relación de resoluciones de la ONU, no muchas tienen ese nivel de precisión. Y ha permitido a Estados Unidos, pese a ser ilegal, pese a ser unilateral, pese a violar el derecho internacional, como ya no tiene sustento, no tiene justificación, entonces de hace unos años para acá, unos 15 años para acá, están buscando otros argumentos, otras formas de justificar, de decir hay que sustentar ese bloqueo. Y ahí vienen las medidas unilaterales y las listas espurias. Nos estaban acusando de que no tenemos libertad religiosa en un país donde hay miles de organizaciones religiosas de todas las características, desde comunitario, evangélico, es un mosaico. Católico. Además nos viene de África. No tenemos nuestros cultos sincréticos. Es una riqueza extraordinaria en eso, pero había que acusarnos de algo para llevarnos al Consejo de Derechos Humanos. No bastando con eso, inventaron la otra, esclavitud moderna. Resulta de que eso que estamos hablando de aquí, de los ejércitos de batas blancas, más de 40 países han sido visitados por este contingente internacional contra pandemias
y epidemias y desastres naturales, desde el terremoto en Pakistán hasta todo lo que ha pasado, el ébola y ahora la COVID. Y dicen que eso es esclavitud moderna, porque en los contratos voluntariamente nuestros médicos firman y dan un 20% de lo conseguido en los lugares donde hay posibilidades de que le paguen su servicio profesional, porque en otros es totalmente gratis, al Estado para subsidiar la salud en Cuba, como los deportistas que salen en convenios internacionales que ganan determinado salario, de acuerdo si es privado, si es gubernamental, pues también dan un 20% para implementos deportivos, para las escuelas públicas, para los hijos de todos, aunque no estén en un convenio internacional. Y antes de Trump, que aplicó 243 nuevas medidas restrictivas como parte del bloqueo, 50 de ellas en tiempos de pandemia, y que la administración Biden no ha sido capaz de levantar, aun cuando Biden fue vicepresidente de Obama, con quien firmamos 22 acuerdos bilaterales, quiere decir que es posible coexistir pacíficamente aunque tengamos sistemas diferentes. Ahora retornó la locura, algo que no tiene lógica ninguna, de introducirnos en una lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. ¿Y cuál es el argumento tan mediocre? Que por el prestigio de Cuba y de países como Noruega, que no está sancionado, que aceptaron ser garantes en el proceso de paz en Colombia, primero con la FARC y después con el ELN, como se rompieron las negociaciones entre el gobierno y el ELN, pues entonces el gobierno del expresidente Duque le estaba exigiendo a Cuba que le entregara la delegación de negociadores del ELN. Entonces, si hubiéramos hecho eso, además de violar el derecho internacional, se iban a acabar todas las conversaciones de paz en el mundo, porque nadie iba a confiar en un garante. Claro. Entonces, por eso nos acusan de terroristas. Y basado en ese criterio, espurio, es una cosa loca, ¿no? Pero le da a ellos su lógica, la lógica del imperio, para ponernos entonces en una situación que no solamente, y aquí está el punto, las medidas que ha estado tomando Estados Unidos en los últimos años no solamente van a desprestigiar a la revolución y a nuestro modelo socioeconómico, socialista, de democracia participativa. Por ejemplo, ahora estamos en elecciones municipales y el mundo no se entera si usted solo lee las fuentes occidentales. Es un ejemplo. Y dentro de poco vamos a elegir nuestros 470 diputados a la Asamblea Nacional. Son ejemplos de lo que está pasando. O que las 4 grandes empresas que controlan Internet, o 4 de las grandes que son norteamericanas, ataquen con las fake news o noticias falsas, cualquier cosa que sucede en Cuba, la tergiversan y lo ponen como si estuviera acabándose el mundo. Entonces eso con la lista ahora de patrocinadores del terrorismo, no solo afecta la política exterior en el relacionamiento con los demás países, sino que afecta económicamente. ¿Por qué? Porque usted está en una lista de esas y entonces un inversionista dice, no, pero me pueden sancionar. Como sí sancionan, porque sancionan con multas millonarias. Y son cosas que la audiencia es bueno que lo conozca. Un solo ejemplo. Ahora está pasando con Paraguay. La OFAC se da el lujo de sancionar a quien sea o tirar una lista. Cuando eso se creó, que fue supuestamente contra el terrorismo. Después nosotros conocimos que de 6 de cada 10 funcionarios de la OFAC que están en el Departamento del Tesoro se dedicaban a la cacería de quienes violaban el comercio con Cuba y las relaciones económicas. Nosotros no podemos usar el dólar en las transacciones internacionales.
ni comprar ni vender. Pero no solamente eso, si ese reloj, aunque sea suizo o el que sea, si tiene un 10% de tecnología norteamericana, no podemos adquirirlo. Entonces, no podemos usar el sistema financiero, no solamente el dólar, el sistema financiero. Por ejemplo, yo tengo aquí ahora una cuenta en el Banco Nacional de Fomento. Si yo fuera a usar el dólar con un banco corresponsal, no puedo en el exterior. Porque si existe presencia con el sistema financiero de Estados Unidos, que es omnipresente, pues tampoco podemos. Entonces, hay que buscar otras alternativas, pero siempre nos cuestan más caro. Un barco, eso es bloqueo. Un barco que venga a Cuba de Asia o de Europa puede venir con un contenedor de refrigeradores, de televisores de Corea del Sur, no sé. Lo normal es que cuando descargue en Cuba regrese lleno. Y en el Golfo de México, que Estados Unidos tiene 4 puertos, por ahí sale el 60% del comercio naval de Estados Unidos. Por lo tanto, los barcos que hacen vienen al Caribe, vienen a Centroamérica, vienen aquí, suben, y lo mismo puede ser en Estados Unidos que en Canadá o en otro lugar, cargan y regresan. Ah, no. El barco que ose tocar puerto cubano tiene que esperar 6 meses para tocar puerto norteamericano. Entonces, ¿qué influye eso en Cuba? O le pagamos el regreso vacío a ese barco, o le tenemos que decir, deja la mercancía en otro puerto. Entonces, ese precio de ese televisor o esa mercancía se duplica o X veces, porque tenemos que usar entonces un barco nuestro con otro personal, otro seguro, otro flete para ir a buscar esa mercancía. Entonces, son ejemplos que nosotros los ponemos para graficar, ¿no? Para que no se vea que es un discurso. Y también hablaron de pretexto. Entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, pues quítennos el pretexto, quiten el bloqueo, a ver cómo tocamos. Si estamos haciendo todo esto por nosotros y por los demás países con los que podamos cooperar, ¿cuánto más no se podría hacer si no estuviera bloqueada la economía de la isla? Qué tremendo. Qué tremendo. Tremendo, embajador. No nos resta a nosotros que estamos escuchando este relato terrible. Y no renunciar, lo que usted decía, por ejemplo, en los pocos minutos que podamos tener, a Cuba la ONU confió en ella y en el 2023 Cuba es presidente del grupo de los 77 más China. Son 123 países de la ONU, son las 2/3 partes de la ONU y Cuba es el presidente pro tempore este año. ¿Qué estamos haciendo? Aprovechar cuanto congreso internacional haya en la isla, que hay varios mensualmente, para invitar por sectores a los ministros de todos esos países para buscar iniciativas de desarrollo. Así fue como en enero, en el marco del Congreso Pedagogía Internacional, se hizo una reunión de ministros de educación. Más de 70 ministros asistieron y dieron posibilidades, se firmó un documento buscando esas iniciativas. Y así lo vamos a hacer con los ministros de Cultura en mayo, en el primer Congreso de Patrimonio Cultural. Y en mayo también lo vamos a hacer con los ministros de Turismo. El caso de Paraguay, por ejemplo, el ministro Zárate participó virtualmente en esa reunión y el ministro de Cultura nos ha confirmado que también va a participar como parte de ese esfuerzo de Naciones Unidas. Y es un reconocimiento, con modestia lo decimos, a esa dignidad, a esa vocación solidaria, a esa responsabilidad con tener realmente un mecanismo, un ámbito de cooperación bilateral y multilateral con los países, en primer lugar los países del sur, ¿no? Así que esas son las formas de honrar ese legado, esa deuda histórica que tenemos nosotros con la humanidad. Esto que relata usted, embajador, nos hace sino reflexionarnos profundamente, hacernos reflexionar profundamente para valorar el esfuerzo que está haciendo el pueblo y el gobierno cubano.
para darles también por lo menos nuestra solidaridad. Es lo mínimo que podemos hacer. Y decirle a los cubanos que también aquí estamos en el Paraguay personas que estamos ansiosos de que ese bloqueo se quiebre. Absolutamente injusto, absolutamente contrario al derecho internacional, y es una pena. Y también, además de la cooperación, también desarrollar la parte económica, los negocios. Eso también es importante. Paraguay tiene cosas que ofrecer y nosotros estamos en disposición de comprar y de intercambiar y de vender. El último embajador paraguayo que estuvo allá, Bernardino Cano Radil, que murió, creo que. Sí, murió allá. Era muy amigo mío. Pertenecemos Hizo un excelente trabajo, reconoció la parte de Martí y desafortunadamente alcanzó la COVID, pero tenía un antecedente de cáncer y eso impidió que las células adquirieran oxígeno suficiente para poder restablecerse frente al virus. Y desafortunadamente murió, pero hizo un buen trabajo allá, intelectual, político, diplomático. Era un intelectual de primera, muy bueno, muy amigo mío, compañero de ideales. Y bueno, acá no se tuvo ni siquiera, él no recibió ni siquiera el privilegio de rendírsele un homenaje, porque fue un hombre que hizo mucho por este país. Y las cosas injustas de la vida son así. Pero esperemos que las cosas mejoren. Y estamos esperando por la designación de un nuevo embajador. Un nuevo embajador. Embajador, mi corazón va con ustedes, los cubanos. Mi aprecio de siempre, mi solidaridad y que salgan bien. Estoy absolutamente convencido de que van a salir adelante. Sí se puede. Bien. Sí se puede. Muchas gracias por su presencia. Le agradezco por haber aceptado la invitación. A la orden. Cuba siempre está en nuestros corazones desde la época de Martí. Sí, tenemos que ser martianos hasta hoy. Muchas gracias, Mario. Bueno.